Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro editorial dedicado a algunas reflexiones en torno a varios problemas, pero partiendo por el problema del Sename. Una vez más, un nuevo escándalo, un nuevo impacto provoca el conocimiento de la existencia de al menos 4 redes de explotación sexual de menores que están vinculados, están relacionados con el Sename o con algunos hogares que mantiene. Y al tenor de las explicaciones y las distintas declaraciones de personas allegadas al servicio, tanto funcionarios como de ex directivos, porque hay que decir de que los funcionarios son algunos de larga data. Sin embargo, las personas que pululan por la dirección de estos servicios, o servicios como el Sename, en realidad dependen de la temperatura política del momento. Ni siquiera a veces dentro de lo que dura un régimen político están todo el periodo. Por lo tanto, uno se puede preguntar con facilidad y con mucha fuerza si realmente hay alguna planificación, realmente hay un programa de metas de trabajo, hay el tiempo suficiente para conocer en detalle las distintas situaciones que vive un servicio tan importante como ese. La verdad es que esto que nos ha estado rondando este año 2016, que ya se va, y ojalá el 2017 nos traiga unos nuevos aires para remontar esa situación, es la intromisión de la politiquería en torno de todo el quehacer público nacional. La politiquería, hago hincapié en ello porque se trata de aquellas personas que usan la política para su beneficio personal. Conozco algunos profesionales que en su vida han ejercido la profesión. Partieron trabajando siempre en el servicio público, con ese don de servicio público que traían desde la cuna y que nosotros lo escuchamos a diario de diferentes representantes políticos. Sin embargo, por Dios que es difícil llegar a concluir quién realmente tiene el servicio público en las venas. Nuestros representantes políticos a todos los niveles, la verdad es que en su mayoría no. Así, definitivamente no. Una persona que dice que está su dedicación al servicio público, pero que siempre ha trabajado y ha privilegiado y ha optado y ha rechazado a otros que no cumplen el requisito de un buen ingreso, no me venga a vender la idea del servicio público. Esas personas que están, insisto, en política para acceder a cargos que les permitan tener una floreciente situación económica, son las que nos han llevado hasta donde estamos. Son las que han llevado al país a las distintas situaciones de vergüenza nacional, como hemos ido enfrentando diversos temas en diversos campos de la actividad de nuestro querido Chile. Es por eso que ya haciendo un balance general del año, habrá que pensar en cómo cambiar esto, cómo seguirlo cambiando. Y le vuelvo a insistir que usted puede hacerlo siempre y cuando se empape, trate de conocer de qué se tratan las cosas, se autoeduque, se informe bien, tenga opinión y la plantee. Y eso se llama participación. Otro concepto muy manoseado hoy día por diferentes personajes
que estiman que hablar de la participación ciudadana, que hablar de la equidad, hablar de la inclusión, hablar de la justicia, les reditúa bonos para su situación personal. Eso es lo que debemos cambiar y esperar que las autoridades vayan cada vez siendo más preocupadas de un bienestar general que de esos intereses personales. Volvemos luego con un interesante invitado. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Y ya estamos de vuelta para continuar nuestro programa, esta vez con una visita comprometida. Recuerda usted que quedamos comprometidos el otro día con don José Luis González, profesor de nuestra ciudad, y quien estaba cumpliendo el cargo de presidente del comité electoral. Así es. De las recientes elecciones realizadas en el Colegio de Profesores, tanto en nuestra ciudad como en todo el país. Y José Luis se había comprometido a venir a contarnos cómo había sido este proceso y su resultado final. Así que podemos entrar en materia, pues José Luis, bienvenido una vez más. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, ya me siento como panelista de acá. Sí, ya. Con otra entrevista más y estable. Ya, ok. Bueno, bastante contento con las elecciones pasadas. Una gran participación de los docentes. Buena participación. Sí, mayor, fue superior al 60%, donde se refleja más o menos lo mismo que sucedió a nivel nacional, ¿ya? Sí. Esto fue bastante tranquilo, muy transparente, donde hubo una participación democrática. La gente iba a votar con ganas, con alegría, un encuentro de profesores más que todo, y destacar también la participación de los docentes que participaron como vocales de mesa, todos los que ayudaron a organizar este proceso. Llegaron todos a constituirse. Llegaron a constituirse. No hubo problema. Todos. De hecho, tuvimos de más. Cosa que no pasa en la... Que bueno, no deja de ser un dato interesante cuando justamente hemos estado hablando de esta falta de compromiso, entre comillas, del ciudadano por participar, pero es porque el ciudadano tiene sus buenas razones para, de alguna manera, reclamar. Entonces pareciera un muy buen análisis ver que el proceso es inverso en el Colegio de Profesores. Quiere decir que se ha estado rescatando ese interés de sentirse presente en un proceso como el de las elecciones. Yo creo que sí, yo creo que el profesor está bastante comprometido, especialmente en el último tiempo, con lo que sucede en las cúpulas,
Nosotros estábamos mal acostumbrados, ya hablo hasta en forma particular, hace unos 3, 4 años atrás, a escuchar, a saber, pero no a participar. Y dejar. Claro, no participar, o sea, no éramos parte de, sino que le hace falta dejar ser nomás. Asumíamos que había una presidencia y que lo que hacía era relativamente lo que se debía hacer, ¿ya? Pero con el tiempo, gracias a las movilizaciones que hubo también, yo creo que fue un gran aporte a que los profesores empezaran a querer conocer más acerca de la ley, a querer conocer más acerca de las personas que nos dirigían, y eso motivó a que los profesores se acercaran ahora a dar su voto y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta persona además me dijeron cargo. ¿Por qué? Que cambie la cosa. Absolutamente, ¿Sí? y fue un cambio radical. Si nos damos cuenta, hubo un 70% que votó por la lista de disidentes. Entonces es un voto también de decir, ¿sabes qué? No me gustó tu mandato. Yo creo que ha habido un proceso así como de internalización de la idea de, a ver, yo estoy entregando el mandato a alguien, a una directiva, y como decía, y bueno, se hará lo que se pueda. Pero de repente empezaron a evaluar los profesores, parece, ¿cierto? Sí. Que lo que se podía hacer era demasiado poco. Sí. ¿Ah? Para lo que se estaba haciendo, y muchas veces me imagino, yo también soy profesor de formación, tengo mi título de profesor además, entonces he seguido siempre los procesos, incluso por allá por los años 70 fui dirigente de profesores, pero decía que se dieron cuenta de que parece que no estoy siendo representado. Yo opino otra cosa, yo quisiera otra cosa y no la estoy viendo reflejada. Que es parecido a lo que el ciudadano común y corriente está viendo en nuestra clase política y dirigencial. Absolutamente extrapolable, sí. Entonces, el proceso de abstracción, digamos, es más o menos similar. Ahora, la conducta en los profesores está siendo más fuerte y más rápida. Yo creo que también, bueno, porque es más homogéneo el grupo que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Son todos profesores, son todos profesionales, están en un ámbito bien delimitado. Pero ojalá que eso mismo se pueda irradiar, porque los profesores enseñan, los profesores educan, por lo tanto a lo mejor también y educan haciendo, por lo tanto muchos alumnos a lo mejor estarán observando el comportamiento de sus profesores como ciudadanos, digamos, ciudadano. A ver, tienen mucha razón en eso que dice, que es un gremio, ¿ya? Por lo tanto hay mucho más compromiso con el gremio propio. Cuesta un poquito más llevarlo a la claro, objetivos más dispersos o diferentes o más variados, digamos. Sí. Y sobre todo por el descontento que hay actualmente. Claro. Bueno, hoy día nosotros ya podemos presentar una nueva directiva a nivel provincial, a nivel de las comunas también que componen nuestra provincia. Se dio prácticamente lo mismo que sucedió a nivel nacional, como lo decía, que la mayoría de las listas ganadoras pertenecían a la lista disidente, y esperamos poder seguir trabajando como colegio de profesores con todas las comunas, y de hecho ya comenzamos a hacerlo con el nuevo gerente de la Corporación de Educación y Salud de Melipilla. En Melipilla. Bueno, vamos a lo medular. Digamos, ¿cómo anduvieron los resultados entonces por los... Vamos a partir por las comunas. Por las comunas. Por las comunas, partamos que por la periferia. Por la periferia. Así que, bueno, en la comuna de Alhué, la ganadora fue la lista C. La presidenta, por lo tanto, es la señora Ana Latapiat. La tesorera es la señora Marcela Duamante y la secretaria es la señora Patricia Gutiérrez, ¿ya? Que obtuvieron 26, 15 y 7 votos respectivamente en el universo de 60 colegiados aproximadamente, donde votaron todos. 100% de votación. Sí. No deja de ser importante eso. Sí. ¿Ah?
Sí, importante. Porque en las elecciones anteriores votaban sí el 100%. A ver, como les decía, tanto a nivel local fue superior al 60%, como a nivel nacional fue una cifra similar. De los datos que le debía, 53.000 colegiados. Ya, 53.000 colegiados, ok. 53.000 colegiados que corresponden al total del padrón electoral nacional. Acá en Meripilla votaron 353, ya, a nivel comunal. Vamos a ir viendo comuna por comuna para... San Pedro. Vamos al Curacaví. Curacaví, ya. En Curacaví ganó la lista F, ya, compuesta por Claudia Geria, que es la nueva presidenta. A todo esto ellos asumen el 9 de enero. La profesora Claudia Cáceres, ya, que sería la tesorera, y la profesora Nelly Muñoz, que vendría siendo la secretaria, ¿ya? En María Pinto se presentaron dos listas. El ganador fue de la lista F, el profesor Germán Gómez, el tesorero Alejandro Oliva y la secretaria, la señorita Pía Campos. En San Pedro, ganadora también lista C, presidenta Margarita Toledo, ahí estuvo bastante reñido. El tesorero José Alejandro Casanova y secretario el señor Matías Mira, ¿ya? Eso a nivel de comunas. Las comunas. Ya tengo el resultado a nivel provincial, donde de un total de 353 votos, creo que lo dije, ¿sí? Uh-huh. Bueno, la señora Mary Vergara se mantiene como presidenta, obtuvo 182, prácticamente el 50% de los votos. El profesor Elías Sandoval, ¿ya?, fue quien obtuvo la segunda mayoría con 52 votos, por lo tanto él quedaría como tesorero. En el caso del secretario, 43 votos, don Roberto Aparicio, ¿ya? También quedan como vicepresidente, como director también, vicepresidente la señora Nancy Urbina, primera directora creo que es la señora Carmen Gloria Contreras, ¿ya? Perfecto. Y así las votaciones fueron esas, ¿ya? Mary Vergara 182, Roberto Aparicio 43, Nancy Urbina 13, Carmen Gloria Contreras 19, Gustavo Núñez 7 votos, Elías Sandoval 52 votos, Esther Vázquez 10 votos, Manuel Sandoval 12 votos, Darío Jerez 28 votos y don Raúl Calderón, que no obtuvo votos. Buena votación de la señora Meria. Bueno, el 50%. Ha estado en varias oportunidades. Sí, siento que también es parte del trabajo que se ha hecho a nivel comunal, visitando los colegios, fijándonos siempre en la problemática de los docentes de la comuna y de la provincia. Entonces siento que es fruto del trabajo que se ha hecho y la gente está contenta con eso, por eso yo siento que sigue ahí. Hay un tema de la paridad aquí, lejos las mujeres más sí, elegidas que los hombres. Lo que pasa es que también sucede lo mismo, o sea, si por cada colegio... El gremio está constituido más por más creo mujeres. Que un 80% aproximadamente. Sí. Así que ahí va a haber que obligar a que la mitad o el 40% sean hombres. Pero bueno. No, es difícil que Sí. la mayoría de los varones opten por esta profesión. Que tiene bastante de papá también. Sí, sí. Es un tema de las vocaciones, tanto claro. que se ha hablado de las vocaciones, y no todo es solo sentimental, que es el gran problema. Así es. Pero bueno, entiendo que sí las condiciones del profesorado van a ir mejorando, porque aquí ahora les va a tocar a ustedes o a los dirigentes elegidos entrar de lleno a los temas de la reforma. Claro, a ver, bueno, de partida nosotros también que hemos pensado en dignificar el trabajo del profesor. Es un tema prioritario para nosotros. De partida agradecer la gestión anterior, de la señora Nelly, gerenta, quien nos abrió sus puertas, nos escuchó, nos dio solución a algunos de los problemas y obviamente otros que se van a ir solucionando en el tiempo.
no nos podemos olvidar de su gestión. Y hoy día ya nos comenzamos a reunir con el nuevo gerente de la corporación, que también está abierto a escucharnos, a tratar de solucionar los problemas y sobre todo partir con esta dignificación de la profesión. Bueno, él conoce del tema, fue Seremi de Educación. Correcto. Así que Seremi, sí. Ya conoce la provincia también, él estuvo acá, sí, claro. Lo tuvimos en algunas visitas, por lo menos en el Colegio Pumaire, ya sí, estuvo en varias sí. ocasiones acá en Melipilla cuando ejerció su cargo de Seremi. Sí, para nosotros es una ventaja porque es alguien que ya está bastante claro con el tema, él conoce la realidad de la comuna, por lo tanto esperamos que su gestión sea bastante favorable para la educación en general, no solamente para los docentes. A mí, bueno, yo no he visto alguna entrevista más a fondo con el presidente nacional, quien en alguna oportunidad sí lo vi actuando y me parecían muy atingentes sus expresiones, eran bastante claras respecto del el rol del profesor y de la educación en general, cómo tenía que verse y cómo la veían, ¿cierto?, tanto los profesores como la hacían ver a las autoridades. Y me parecía una cosa interesante, por lo menos para que estuviera en la mesa, pero con temas buenos para conversar. Yo tengo una percepción muy similar, esta cuestión es muy personal, independiente del gremio. Siento que es una persona que puede hablar de educación, que tiene argumentos, cosa que se nos estaban perdiendo en otras conversaciones anteriores con la directiva anterior, donde prácticamente se hablaba de, no sé, de la parte económica pero pocas veces se hablaba de educación. Yo hoy día también he visto varias de las entrevistas que ha hecho don Mario Aguilar y siento que es una persona bastante idónea para el cargo, que puede perfectamente hablar de educación y se para de igual de tú a tú con cualquiera. O sea, se para con periodistas que la verdad son bastante complicados. Sí, hay periodistas que son complicados y algunos son complicados de complicados también, ¿eh? Porque es lo que es. Le apuntan a una cosa y les interesa provocar un escandalillo o algo, y nada más, pero hay otros que están bastante más involucrados en el tema, que entre paréntesis, de mi modesta opinión también, le falta a nuestro periodismo hoy día. O sea, son muy pocos los periodistas que realmente manejan un tema y muchos los que se ponen a hablar de temas y además de repente pontifican sobre cosas que no tienen ninguna base. Pero yo siento que lamentablemente eso pasa por hoy día nuestra política economicista, donde lo que vende es lo que queda. Sí, claro, y el problema es que hay una cuestión que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Una cuestión que lo hablan mucho cuando se refiere a la ética, pero hablar de la ética es como denso, ¿no? Hay muchos que dicen, no, lo ético no me meto en eso. No, aquí hay un problema de comportamientos. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que el tema en educación tiene que vincularse muy fuertemente con las actitudes, porque lo que nosotros podemos cambiar son las actitudes para generar conductas distintas a las que estamos viendo y que son las que en el fondo queremos cambiar. Entonces, cuando se habla tan libremente de, yo escucho a veces a expertos y hablan como en general, y uno parece que está leyendo un libro pero que no está muy bien escrito de repente. Sí. Pero como tienen el tilde de expertos y los periodistas buscan a esos expertos para preguntarles, los hacen más expertos. Pero yo he acuñado la frase que nuestro país ha sido víctima de los expertos, sí, en distintas materias, ¿eh? Pero bueno, el tema de la educación realmente yo creo que es requete importante, porque el profesor muchas veces ha dicho es el que está en la cosa, en el día a día, y nunca nadie le preguntó nada. Por último, no le pregunto nada, pero por lo menos le digo qué quiero que haga, porque de repente todo se ha centrado, como dice usted, en, oye, por ejemplo, al CIMSE le hacen tira todos los días,
hace años. Sí. Lo viene haciendo tira, pero nadie lo ha deshecho, nadie lo ha quitado. No, lo que pasa es que, a ver, hoy día, como todo es medible, lamentablemente esto se mide a través de una prueba nacional donde no se ve que los niños son distintos. Es la misma prueba para todos. Claro. Donde no se mide lo que es la educación. Se miden algunos contenidos, tal vez algunas habilidades, pero lamentablemente nadie mide si este alumno almorzó bien hoy día, si está bien en su casa, los problemas que tiene, qué hizo el profesor para solucionar eso también. Esas cosas no las mide. Entonces, cuando te miden solamente por un puntaje, la verdad es que es una medición bastante injusta. Ahora, ahí hay un tema que es bastante serio, por eso yo digo, hay que hablarlo y discutirlo más. Yo echo de menos en la discusión, de repente, el análisis de la variabilidad humana o de la variación humana. Entonces veo que van por un lado de la vulnerabilidad y de la, bueno, de lo social, sería asistencialmente viendo todo, hasta el potencial humano. Y lo cierto es que Pepito no tiene por qué rendirme igual que Juanito. No. Son capacidades distintas. ¿Y cómo lo asumo? Son habilidades distintas. Pero en el discurso que el colectivo recibe, yo veo como que es, sí, su niño tiene los mismos derechos y tiene que llegar a donde el otro. Entonces la gente se sube a ese carro porque es bueno, pues. Pero yo tengo un montón de Juanitos en el colegio, como hay en todos los colegios, que a lo mejor en matemática no le va muy bien. Claro. Pero en la parte musical... El tipo es un genio. Perfectamente. Exactamente. Claro. Entonces, nosotros no... La idea de educar no es sacar solamente matemáticos o científicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que educar en la diversidad. Y la diversidad también tiene que ver con los distintos desempeños que los alumnos tienen, los distintos saberes. Hay capacidades absolutamente diferentes. Exactamente, claro. Tenemos... tengo que hablar desde mi colegio, ¿cierto? Sí, claro. Tenemos alumnos que son geniales en lo que es la parte deportiva, ¿cierto? Y la verdad es que lo ideal sería potenciarlo en ese sentido. Pero tenemos mediciones que nos dicen, ¿sabes qué? Pero esto primero. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente es una realidad hoy día que a lo mejor se calla porque hay una política detrás. Vamos para el CIMSE, trabajemos para el CIMSE. Yo creo que... Y no potenciamos las habilidades que nuestros alumnos tienen. Yo creo que hubo una gran pérdida que se va a consolidar luego con ya el que pase toda la educación a un nivel centralizado. Yo creo que cuando se hizo la municipalización estaba la gran oportunidad de que muchos municipios pudieran haberle dado un sello absolutamente particular, no personal, sino que local, comunal, claro, se respeten las tradiciones, al desarrollo, la cultura, al fortalecimiento de las raíces. Bueno, toda una cosa muy interesante y que permitiera a ese ciudadano, si alguien se confundió, alguna vez discutíamos con algunas personas, alguien creía que era, por ejemplo, al melipillano educarlo para que estuviera en Melipilla, nomás. No, era educar a un melipillano que donde fuere lo hiciera bien, claro, que era muy distinto. Claro. Y lo mismo otro que nacía en otro lado y viniera a ver lo que le faltaba a Melipilla y él lo aportara. Pero claro, pero potenciar. Y eso los expertos es donde yo me empiezo a molestar con los expertos, porque establecen así como rótulos, y eso es válido, y no es así la cosa. No. Bueno, vamos a ir a un breve descanso y vamos a volver enseguida. Estamos de vuelta con ustedes en muy breve tiempo. Poi luce tutto il grano, ascolta
Il ritmo conduce tutti. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Ritmo conduce. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Ya estamos de vuelta en esta conversación con José Luis, nuestro profesor cuasi panelista. Un par de intervenciones más y ya va a cumplir la cuota para panelista. José Luis, estamos hablando de todo esto que involucra la educación, más allá de lo que el colegio, obviamente, las organizaciones gremiales tienen generalmente un objetivo, un par de objetivos fundamentales. Pero yo creo que hay uno que engloba todo, que es lograr el mejor nivel, el mejor bienestar de los representados. Y ese mejor grado de mejor bienestar es el que tiene muchas aristas. El desempeño profesional, ¿cierto? El buen trato, la remuneración adecuada, el contar con los recursos adecuados para poder hacer bien un trabajo. O sea, ya ahí comenzamos ya a dividir. Y cuando nos preocupamos de todo eso, podemos hablar entonces de empezar a hablar de calidad de educación, porque nos queda la otra parte de los resultados, ¿cierto? Pero yo he escuchado ahora tanto la educación de calidad se transformó en un eslogan, educación gratuita y de calidad. Ya no se entendía nada, pero sonaba gratuita. Sí, gratuita tiene que ser, y de calidad, obvio. Pero nadie sabe a qué decía cada uno cuando hablaba de estos conceptos. ¿Eso cómo ha ido aterrizándose? A ver, la verdad es que nosotros aquí como gremio estamos trabajando justamente para mejorar la educación, pero también para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Pensamos que sin duda un docente que trabaja tranquilo, que tiene buenas condiciones para desarrollar su trabajo, es un docente que obviamente va a rendir mucho más y va a estar mucho más comprometido con su comunidad educativa. Hoy día tenemos problemas que son básicos. A mí me da mucha lata compartirlo en este momento, pero la verdad es que colegios que tienen situaciones paupérrimas, donde no hay comedores para los docentes, donde no hay un lugar donde se pueda hacer una reunión en la sala de profesores, no las hay. ¿Ya? Antes que nosotros, yo que estudié acá por lo menos en la escuela 1, doctor Ignacio Serrano, o sea, nosotros sabíamos que había una sala de profesores, los baños de los profesores, todo eso, y hoy día no está. Está bien, o sea, nosotros educamos a los alumnos, pero también tenemos que tener condiciones mínimas. ¿Mm? Y pues son por eso con las que estamos hoy día no peleando, estamos conversando para que se puedan solucionar, ojalá a la brevedad. Son situaciones prioritarias, ¿ya? Obviamente desde un comedor, baños decentes, un lugar donde reunirse, contratos, porque no sé si usted conoce el tema, pero se supone que la corporación debe tener un 80% de personas contratadas y un 20% que puede quedar como contrato indefinido, a contrata, ¿cierto? Porcentaje siempre anda lejos. Es más.
Es más, obviamente, los que estamos, me cuento dentro de las personas que estamos a contrata, porque no entramos a la ley que se llevó a cabo hace un par de años, donde los que cumplían 3 años entraban, ¿cierto? Pasaban a contrato indefinido. Hoy día habemos muchos que tenemos 4 años y más, que no tenemos contrato y no tenemos para cuándo, porque concursos tampoco se hacen. También hay profesores que en su momento tenían 30 horas de titular y 14 a contrata y quedaron en las mismas condiciones. Hoy día tienen las mismas 30 horas titular y 14 a contrata. Entonces también fue como injusto para esas personas que se ganaron también sus concursos por 30 horas, que esas 14 horas restantes no se les reconocieran a pesar de llevar muchos años con esas 14 horas. Entonces eso provoca que los profesores no puedan, no sé, pedir un crédito, porque lo primero que dice el contrato dura hasta el 28 de febrero, por lo tanto no le puedo otorgar un crédito. Yo no me puedo planificar más allá de este año en un colegio, porque yo no sé si a lo mejor al 31 de diciembre me dice, ¿sabe qué? No lo queremos este año. Entonces la verdad es que es bastante complicado para los docentes, y mientras hay esa incertidumbre es difícil tener un ambiente grato de trabajo, un ambiente adecuado. Bueno, esas son las inconsecuencias que el pueblo, la ciudadanía, empieza a pispar. Porque cuando a usted le dicen que lo más importante es esto, lo más importante es esto otro. Yo el otro día hacía un análisis y decía, mire, no vengan cosas. Salud, vivienda y educación, hoy día le han agregado seguridad y el medio ambiente, pero esas tres toda la vida han sido prioridades y han sido necesidades que hay que solucionar. Pues bien, han pasado mucha gente, hay gente que ha hecho fortunas hablando de estas cosas, pero cuando tiramos una raya para sumar cuál es el resultado no está. Y eso es lo que ha empezado ya a poner de mal genio a este monstruo dormido que es la comunidad, que se le adormece a veces con poco, pero cada vez va necesitando más, por lo tanto es más difícil adormecerlo. El problema es que si se despierta no sabemos para dónde va a partir. Yo creo que el problema también pasa por muchos canales de comunicación que entregan información también tergiversada, o tal vez información que está enfocada o tirada para las personas, como dice alguno por ahí, poderosos. Bueno, yo estuve viendo un tema y desarrollé unas unidades de trabajo, las presenté en varios colegios. Todo muy bueno, ¿sí? Pero tenían una gran restricción. Yo veía que en todos lados era como la gran restricción económica. No se podía contar con ese servicio. Y a propósito de la violencia intraescolar, el famoso bullying, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo soy de la idea que la violencia, y aquí muchos telespectadores me han escuchado decirlo, la violencia, está bien que hablemos de la violencia contra la mujer, pero no separemos, porque de repente me da la impresión de que existe la violencia contra la mujer y se va todo para ese lado. No, la violencia es violencia y se manifiesta en este ámbito, en este, con más fuerza en este, de repente se trasladará al otro, pero yo tengo que verla como la totalidad, porque si la empiezo a separar, la verdad es que la historia nos dice, hemos separado al niño, lo hemos separado en niño abandonado, niño con papá, sin papá, niño producto de la droga, niño delincuente, entonces, claro, yo entiendo, hay un montón de ONG que han ganado mucha plata, hay algunas posiciones parlamentarias que se han ganado, se han sustentado económicamente en eso para poder acceder y ser hoy día honorables, o haber sido, que algunos ya no están, porque eran tan malos que no lograron ni la reelección después, pero han servido para eso, y eso es lo que debemos cambiar. En la educación, yo creo que, por ejemplo, hay que definir el trabajo con los papás. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta, porque se ha dejado tanto tiempo
que ya casi es un pecado llamar a los papás a reunir, Yo creo que eso justamente pero hay que enfrentarlo. no es otra cosa que el reflejo del hogar. Cuando la violencia está inserta en el hogar, el niño va a llegar obviamente a expresarse de esa forma, porque no conocen otra, porque lo ven en su casa y ven que, no sé, pues, la forma de discutir es con gritos o con golpes, en casos más extremos, Claro. ¿cierto? Entonces cuesta a ese niño decir, hablemos. O sea, ¿cuál es el problema? Y hoy día la verdad es que tenemos que justamente hacer un compromiso con los apoderados, que los apoderados de nuestros alumnos también se sientan parte de esta educación. Si nosotros los profesores lo que más entregamos son contenidos. Sí. Obviamente también tenemos nuestras labores de papá, de trabajo, de psicólogo, de multifuncional, ¿ya? Pero la educación de la casa nunca va a dejar de ser lo más importante. Lo que pasa es que se perdió el refuerzo. Lo del colegio tendría que ser reforzado en la casa, y el colegio debiera reforzar aquellas cosas que vienen de la casa, que son de la familia. ¿Ah? El profesor que le recuerda al niño que es cierto que tiene derechos, pero además tiene el deber de respetar a los papás, de obedecer a los papás, de plantearle a los papás, de expresarse de buena manera. Los papás que tienen que reforzar otras conductas del alumno. O sea, en el fondo, por eso es que yo de repente me voy contra los expertos. Yo no soy ningún sabiondo, pero entiendo que desde la psicología social uno puede aprender que son actitudes. Lo que yo le ponga a esta cazuelita que es la mente del niño, ¿cierto? Los ingredientes que le ponga, así va a ser el resultado. Entonces, y eso tiene que ver con los conocimientos, con los afectos y cómo se los ordeno. Pero yo le digo, sinceramente, leo textos de repente muy interesantes desde la perspectiva, a lo mejor, que te planteaba al principio, de lo económico. Sí, suena macanudo, pero resulta que para tener ese logro económico necesito mentes, necesito esfuerzos físicos de personas, necesito compromisos. Si no los tengo, obviamente que tengo un fracaso. Y después le dicen, no, fracasó porque no hubo compromiso. Es que nunca se entendió que ese era el compromiso. No, yo siento que hoy día lo más importante es que todos estemos comprometidos, profesores, apoderados, las mismas juntas de vecinos. Es que parece todos, un mito todos. esto de hablar de familia. Yo no sé si les contaba la otra que mi tesis de profesor justamente fue la trilogía Escuela, Comuna, Comunidad y familia, la casa, ¿cierto? Esta trilogía cómo se daba, y si los tres apuntaban al mismo, entonces el edificio iba a ser completo, parejo, equilibrado. Pero eso se fue yo lo observé durante mi vida profesional, iba viendo cómo se perdía, y algunos tomaban rumbos para allá, donde de repente había muchas luces, pero cuando se apagaron esas luces y se prendieron otras, se trasladó la atención para acá y nadie pensó en por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y nos fuimos perdiendo. Y fue algo que le pasó a la educación pública, por ejemplo. Cuando hace unos años atrás el profesor trabajaba en un colegio público y corría a trabajar en un privado, ¿cierto? Y tenía resultados con los mismos niños, o el mismo tipo de niños, las mismas familias, los mismos barrios, tenía resultados distintos. ¿Por qué? Pero a la autoridad encargada de lo público no le interesó. Así de simple. Y yo recuerdo eso, lo más probablemente paradójico es esto de que los niñitos amenazaban con el número de carabineros por sus derechos. Sí. ¿Ah? Llegaban, entonces, ¿por qué? Porque hoy día participaba en una conversación donde sí, se le enseñó que era su derecho, pero no se le dijo que ese derecho conllevaba tal deber. Yo creo que eso sería un estudio bastante interesante de hacer, pero yo creo que también que la verdad es que nosotros ya tenemos que comenzar a emerger. Hemos detectado problemas, tenemos que ahora tratar de dar solución, tratar de mejorar,
tratar de comprometer a toda la comunidad escolar y vamos para arriba. Claro, Hoy día formar los recursos alumnos. hay. Y yo creo que hay hartos recursos. Hay hartos recursos. Se está invirtiendo en educación. Ahora, es súper importante hacer bien la inversión. Saber dónde poner. Que sea una inversión recursos. y no un mero gasto. Absolutamente. Yo creo que es un proceso lento. Las reformas educacionales nunca son a priori. Se ven con los años. Pero siento que hay muchas personas con ganas de hacer bien las cosas y en la medida que estemos todos unidos para poder mejorar, yo creo que se va a conseguir. Yo estoy optimista hoy día. Siento que hay gente que quiere hacer bien. Sí, yo creo que hay muchas posibilidades. Recursos, como dice, hay bastantes, entonces es mayor todavía el esfuerzo que hay que hacer para poder optimizar esos recursos de la mejor manera y que realmente sirvan para avanzar. Pero hay cuestiones clásicas. Yo discutí muchas veces este tema, es decir, en la formación. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a los niños con mayor participación en el mantenimiento de su colegio, no en la destrucción del colegio, sino en la mantención, en sentirse parte de ese orgullo que había antes. Si lográramos eso con los niños en el colegio, yo creo que también empezaríamos los niños adquirirían una conducta que se pasaría a su tránsito en la calle y ya no andaría rayando ni destruyendo árboles. O sea, se va multiplicando esto. Yo creo que es parte de la identidad. Entonces, un niño que se siente identificado con su colegio no lo raya, no lo ensucia. Claro, y sigue la misma identidad con la ciudad, con su barrio. Antiguamente el barrio era el barrio, había competencia entre los barrios. Claro. Y buena competencia, no la pelea de las pandillas, Claro. sino que la buena competencia. Entonces, todo ese tipo de cosas que a algunos les suenan muy triviales y que pasan por encima, con una falta de respeto tremenda, encima de lo que es la esencia de la persona, que la persona es un cúmulo de posibilidades que tienen que formarse. No viene hecho el doctor, el ingeniero, el profesor, no nació hecho. Yo no quiero dejar pasar eso. O Se sea, hace con yo el siento que tiempo. no son cosas triviales. Yo creo que también nos estamos dando cuenta como educadores la importancia de que el alumno se siente identificado con su comunidad, con su colegio, con todo lo que lo rodea. Hay muchas actividades que hoy día realizan los colegios para esto. Y la verdad es que por lo menos en algunos se han conseguido objetivos importantes. Se tienen que seguir desarrollando en el tiempo también. Las actividades estas interescolares que se hacen también, participar, ya que no se hace a nivel barrio, porque los barrios hoy día son comunidades cerradas. Sí, sí. Usted ve que con suerte los vecinos se saludan. Entonces es difícil hacer barrio, pero sí por lo menos llevar esto a los colegios, que se hagan competencias interescolares. Y yo creo que esas personas, esas mismas personas que van a participar hoy día en actividades interescolares, luego lo van a extrapolar a sus comunidades, a su vida a sus ciudadana, colegios, claro. a su vida, claro. Porque eso los enseña también a compartir. Sí, hay harto tema en educación. Yo creo que vamos a juntar esfuerzos para hacer algo más en términos comunales. La otra vez lo conversábamos con Mary, el canal puede colaborar en lo más que pueda dentro de sus posibilidades, que no son pocas tampoco, porque tiene una llegada un montón de padres de distintos colegios, de un auditorium diferente, hay jóvenes que ya los vamos a saludar, algunos que dicen, háganos un saludito. Y el poder hacer una participación efectiva en lo que es el desarrollo de nuestra comuna. Si la educación nuestra pasa por... Veía yo algunos aspectos de niños que fuera de sus colegios, usted observa que hay una falla y pasa tiempo, pero hace poco tiempo atrás decíamos, ni la directora lo ha visto, ni los profesores que pasan por ahí, ni los apoderados que pasan por ahí. Los niños, bueno, a lo mejor no se percatan del riesgo, pero ¿qué está pasando? Que nadie lo ve. ¿Ah?
De hecho, ahora estamos con una alcantarilla que está rota, estamos contando los días, lleva 15 días rota en 3 partes. No ha caído nadie se ha roto una pierna. Pero no, Vamos a esperar que no suceda, reaccionemos, claro, porque somos demasiado reaccionarios. Hemos acusado en general que en nuestro país todo el mundo reacciona cuando el problema está ya cuando ya causó terminado, cuando ya ya no es factible reparar, sino que ahí empezamos a poner algunas medidas. Entonces, yo creo que esto de la educación vamos a seguir obviamente conversando, José Luis, y probablemente con la señora Mary más adelante, y tratar de involucrarlo a usted. Usted también tiene opinión respecto a la educación. A lo mejor usted quiere plantear algo que no le han dejado plantear porque de repente va a una reunión de apoderados, un apoderado quiere plantear alguna cosa y ve que el ambiente no está, no lo plantea nomás. Sí. Y eso nos pasa a todos en todo el grupo. Entonces, empezar a dar esas posibilidades de que decir, oiga, no, lo que está dicho ahí en ese estudio, la verdad es que no se da acá. Por lo menos no se da, no negamos que exista. Pero acá no se da así. Claro, ¿sí? O sea, no vamos a decir que una realidad en todas partes. ¿Sí? Claro, entonces, acá tenemos que tomar medidas distintas, tenemos que usar formas diferentes. ¿Sí? Yo creo que es importante también destacar, justamente como usted dice, a muchos apoderados comprometidos que existan, que están siempre para apoyar la gestión, para todas las actividades que se puedan realizar con los alumnos, siempre están. Siempre hay apoderados. Sí, siempre hay, y eso yo creo que es destacable. No vamos a hablar solamente de los... Claro, y ese apoderado que no puede ir por razones de trabajo y todo, que a lo mejor su media hora que entrega una vez al mes es muy importante. Sí. Y porque a veces como no puede dar más tiempo, lo dejamos fuera. Pero a lo mejor puede dar su media hora. El mejor ejemplo que, no sé, yo siento que pongo es, si yo tengo que cambiar hoy un cheque, tengo trabajo hasta las 6, ¿ya? Pero tengo horario para cambiarlo a las 4:30, pido permiso y voy. Porque es importante. Claro. ¿Cierto? ¿Qué más importante que nuestro hijo? Claro. Buen ejemplo. Bueno, y de eso piense usted, porque vamos a seguir comentando y tratando de aportar al mejoramiento de todo lo que es el desarrollo de las distintas acciones y especialmente de la educación, a lo menos en nuestra comuna. Gracias, José Luis. Un saludo a la presidenta. En su nombre. Y a ustedes, nuestros agradecimientos, nuestro reconocimiento. Un saludo a los jóvenes de Gasco, la distribuidora de gas, y también a los amigos de la feria. Y esperamos contar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Muchas gracias.